Amigos, continuamos aquí en la Harta Sociedad, en una sección que lleva por nombre oficial Libros que Marcan, pero que Toto y yo y, por supuesto, Alita, hemos denominado en equipo La Mesita de Noche. Y por eso queremos conocer qué tiene la mesita de noche en cuanto a materia de libros, parte pues de una autora por demás reconocida como es Carina Sáenz Borgo, venezolana. Se ha llevado recientemente pues uno de los premios que la destacan dentro de su larga, larga dentro de su corta edad, pero larga porque tiene muchísimos premios en su haber. Así que bueno, Karina, queremos conversar contigo sobre los libros que han marcado historia. Para quienes no saben, pues Karina es una de las referentes de la literatura venezolana actualmente, pero ella está radicada en España. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas ¿Cómo te ha noches. ido? Bueno, buenas noches aquí. Bueno, muy contenta de que podamos hablar, porque yo no sé ustedes, pero el día de hoy está complicadísimo. Así que siempre está bien hacer esfuerzos para poder hablar de literatura. Mira, premio de la heroína Madame Figaro 2020, entregado en Francia por su novela La hija de la española. Así que no estamos diciendo una poquita cosa, sino estamos hablando de literatura con L mayúscula. Karina, bueno, me imagino que viendo tu lista de obras que han marcado tu impronta como escritora, bueno, vemos desde mucho siglo XX, pero vemos también una referencia a Cervantes. Cuéntanos, bueno, tu mesita de noche, ¿qué encontramos allí? Sí. Bueno, mi mesita de noche está más jalonada por las obsesiones. Sin duda alguna, hay mucho siglo XX, hay mucho escritor centroeuropeo, pero, a ver, voy por partes, ¿no? Coetzee, John Maxwell Coetzee, que desgracia, que es un libro que a mí me iluminó tremendamente, me lo leí estando en la facultad, teníamos 21, 22 años, y Premio me Nobel, parecía, ¿no? Premio Nobel surafricano, junto con Doris Lessing, que además ellos dos yo los tengo muy, muy imbricados, ¿no? Porque los dos sufrieron todo el tema del apartheid y saben muy bien retratar sociedades divididas y polarizadas y con puntos de vista diferentes. Coetzee con muchísima crueldad y de manera muy directa, y Doris Lessing con una brillantez tremenda. De hecho, El Cuaderno Dorado, que es su novela más famosa, está de aniversario, o sea, cumplió aniversario. Para mí fueron dos escritores que me acompañaron desde muy pequeña. Al llegar aquí a España, que bueno, se me abrió la literatura europea, yo ahí me rendí un poco, ¿no? Me rendí. De hecho, justamente hoy, 14 de julio, se cumple el nacimiento de una de mis autoras favoritas, italiana, Natalia Ginzburg, que formó parte de toda esa generación brillante de Einaudi, que es una editorial muy prestigiosa italiana, que es la que publica Primo Levi, y que fue para mí una cosa de cómo contar. Ella realmente ya cuenta cómo es la vida de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de una familia en Turín, o sea, a través de su familia, que es una cosa muy luminosa que tiene la literatura italiana de ese entonces, que lo mencionaba. Luego está un austríaco, que me gusta muchísimo, y se llama Thomas Bernhard, que es un hombre que tiene que lidiar con el odio a lo propio. Él odia a Salzburgo, él odia a Austria, y tiene una tetralogía personal, que pues, Sótano para mí es de las mejores novelas. Es magnífico, tiene un montón, Sótano, Tala, pero yo nunca había visto un autor que dijera con tanta belleza cuánto odiaba el lugar en el que había nacido, ¿no? Y sin duda alguna a mí eso me marcó, ¿no? Por circunstancias biográficas y personales. Y habla mucho de música en ese libro, ¿no? Tú fanática de la ópera también, porque me gusta muchísimo la ópera. De hecho, Thomas Bernhard tiene un libro que está dedicado, se llama El malogrado, creo que es la traducción, que está basado en un pianista muy famoso, que además él enloquece, Glenn Gould, que además Glenn Gould enloquece interpretando las variaciones de Bach. Entonces, yo ahí entré, ¿no? Y una de mis recientes adquisiciones, por supuesto, Thomas Mann, me parece que aquel que no haya podido leer La montaña mágica debe hacerlo. Sabes que el mundo se divide como, siempre se dice, ¿de qué equipo eres? ¿De Proust o de Joyce? Yo podría chaquetear un poco ahí. Pero Thomas Mann es una cosa indispensable. Y por lo que decía Marisabel,
cuando yo llegué a España y empecé a leer El Siglo de Oro, que lamento muchísimo que nosotros crezcamos y nos eduquemos de espaldas al Siglo de Oro. Cervantes es una de las cosas más luminosas que yo he leído. No solamente el Quijote, sus novelas ejemplares, sus entremeses, me enseñó a escribir en castellano, porque en España se hace una diferencia entre el español se entiende que es Iberoamérica, pero el castellano tiene un fraseo muy particular, que solamente se puede entender cuando lees El Siglo de Oro o el XIX español, pero mucho más. Sí, ¿te pasó con Cervantes que de repente leíste lo que leímos todos en el colegio y después lo redescubres y dices, he aquí Mira, un yo héroe? sinceramente no sería tan optimista. En el colegio a mí de Cervantes me dieron el inicio del Quijote, y eso es virutas, ¿no? Eso no es Tú nada. sabes, estoy pensando, sí, a mí me dieron yo creo O que sea, páginas, como una guía. nosotros no leemos El Cantar de Nio Cid, no leemos la Ilíada, no leemos la Odisea, o a lo mejor que yo me formé en un colegio quizás que no era bueno, pero normalmente está este libro naranja, Sí, donde teníamos extractos que eran muy pobres, la verdad. Creo que en claro. literatura universal íbamos muy poco preparados, pero incluso en la universidad yo también sentí que nuestras lecturas eran muy poco universales, ¿no? Y quizás el cambio de registro, nosotros tenemos una relación más directa con América. Es más probable que conozcamos a Philip Roth, es más probable que leyésemos a Capote, porque lo teníamos más a la mano, pero nos estamos perdiendo además, no son libros especialmente, son clásicos. O sea, El Quijote se puede leer en la página web del Instituto Cervantes. Y creo que nos estamos perdiendo unas cosas magníficas. Quizás El Quijote es una obra que intimida, pero los entremeses, eso está todo liberado. Mire, hay unas cosas que es para reírse. El juez de los divorcios, uno piensa que eso se escribió en el siglo XVI y es una pareja que se va a divorciar ante un juez. Y te ríes porque dices, no puedo creer que este hombre sea tan contemporáneo. Es como Shakespeare, ¿no? Que tú dices, hay autores a los que uno siempre vuelve. Shakespeare es una receta. Joseph Conrad es una receta. El corazón de las tinieblas. Corazón de las tinieblas, maravilloso libro. O sea, son libros que yo digo, ¿Tienes tienen que libros estar siempre en la mesita recurrentes, de noche. Karina? Dime. ¿Tienes libros recurrentes? ¿Tienes libros Sí. recurrentes, entonces? Libros que siempre vuelves. Por supuesto, libros a los que vuelvo porque me iluminan. Tengo un buen amigo al que quiero mucho Pérez Reverte me dijo una vez, estábamos en su biblioteca cuando me regaló El Gato Pardo, porque él sabe que me gusta mucho Lampedusa, y me dice, Karina, cuando yo no sé qué hacer, me paro frente a Conrad y le digo, maestro, guíeme. Y yo he asumido mucho ese principio, ¿no? Y de hecho aquí tienen, esto lo llamo yo la mini. es como las joyas de la casa. Son las Bueno. joyas de la casa. O sea, lo que yo debo tener, o sea, dentro de mis obcecaciones está ahí. Ahora, hay autores que me gustan mucho y de los que cojo unas cosas. Mira, Leila Guerrero, que es muy estricta. Ella dice que un escritor que no lee y que un periodista que no lee es un periodista sin hambre. ¿Te pasa que cuando empiezas una novela nueva o que te recomendaron, tienes un número de páginas que si no te gustó lo dejas o te obligas a leerlo hasta el final? Yo antes era muy generosa con mi tiempo y de lector, y creo que todos los lectores somos generosos, pero hay algo que no soporto. No soporto un libro mal editado. Cuando yo veo que el problema no es del autor, sino que el editor no le puso la coma donde era, no cortó, cuando ahí no hay trabajo de edición, porque los libros no es que salen de una vez, hay un editor que te dice, haz esto, haz lo otro, Pues claro, hay gente que es una verdadera estrella, por ejemplo, Borges es un maestro utilizando los signos de puntuación, los punto y coma. De hecho, siempre digo y me río mucho porque tuve un jefe en primicia en Nacional, Rafael Ocío Cabrices, que él no me enseñó a escribir, él me enseñó a leer. Y me acuerdo que era una crónica, cuando el paro en el año 2003, una crónica que me mandó al cementerio a hacer una crónica de gente que había muerto en Altamira, y yo me juraba Hemingway, y escribí una birria. Él me la reedita toda, y yo voy muy ofendida y le digo, pero, ella tonto. Y le digo, pero, ¿cómo me la reescribes? Si quieres aprender a usar el punto y coma, lea Borges. Y ahí yo con 20 años. Buena lección. Claro. Y claro, yo creo que todo eso, leer es la forma más barata de tener otras vidas, de viajar a otros sitios, a lo mejor el cine también, ¿no? Pero no sé, tú ves Las uvas de la ira, por ejemplo, y te lees la novela, son versiones diferentes, pero
pero todas complementan un mundo. Yo creo que la relación con los libros está mal entendida, ¿no? Leer es un hábito, claro que es un hábito, pero de alguna manera el entrar en ese hábito hace que escribas bien, que sepas puntuar, que no tengas una lectura tan cerril de las cosas. Y yo me di cuenta cuando yo llegué que a España hace ya casi 15 años de que yo había vivido de espaldas a la literatura europea. O sea, a la literatura europea importante, Claro, en el que no. sentido de los grandes clásicos, ¿no? Por supuesto que, hombre, todos leemos a Baudelaire o a Verlaine, o sea, todos tenemos en la cabeza a Camus, o sea, tenemos las cosas más sonadas. Pero, por ejemplo, ese siglo XIX europeo y esa bisagra entre el XIX y el XX, mi último gran descubrimiento en el confinamiento fue un autor que me gusta mucho, que se llama Joseph Roth, también centroeuropeo, La Marcha Radetzky. Es una de las novelas más hermosas que he leído. De hecho, Entonces, bueno, de la Marcha Rodesky, creo que fue Mario Vargas Llosa que dijo la mejor novela política jamás escrita. La Marcha una Rodesky. joya, es una joya. Todo, porque realmente cuando el Imperio Austrohúngaro se empieza a romper, se empieza a dar cuenta que hay gente que se desubica, porque Sí. lo que era un territorio de repente no aparece. Entonces uno Ya es empieza otro. a ver que las tragedias que uno cree propias e inéditas son muy antiguas. Ya A pasaron. mí me pasó leyendo a Primo Levi. Empecé a resonar en cosas que yo decía, aquí la culpa del superviviente, la opresión de un poder mucho mayor, y por eso tuve esa sensación. Quizás también no es que a lo mejor yo estoy diciendo, vivíamos de espalda, a lo mejor era yo que estaba muy joven. Claro. Y por eso yo tengo tanta relación, para mí España ha sido siempre digo que es mi relación más larga, porque yo aquí me formé de cara a otro digamos, Karina, a pero otra mirada. fíjate, porque bueno, toda la arremetida de la televisión ahorita vía streaming y las grandes Pero es que también plataformas, la gente está tampoco, en menos, entonces... tampoco es malo, tampoco tenemos que ser tan radicales, porque por ejemplo, una buena serie te puede llevar a un buen libro. Si hay más curiosidad por continuar, de hecho, uno nunca llega, tú nunca llegas solito al Ulises. Sí. Tú llegas al Ulises porque has leído otros libros que te han ido... O sea, yo creo que una persona curiosa y la relación con la lectura tiene que ser una relación más normal. Es decir, por supuesto que hay cosas que da pena, que tú dices, Dios mío, ¿cómo te estás leyendo esa novela tan mala? Pero tienes una relación de atención con la lectura, desarrollas una voz interior para leer. Leer es un ejercicio individual de concentración. Y yo creo que no hay que ponerse muy, muy ortodoxos, ¿no? Hombre, por supuesto que lo deseable es que se leyeran, por ejemplo, es muy difícil resistirse a García Márquez. García Márquez te entra solito, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas con las que se puede ir entrando, ¿no? Y sin duda alguna, de nosotros tenemos tremendos escritores, tenemos grandísimos prosistas. Es decir, Elisa Lerner, que tiene 88 años, pero es una mujer brillante y una grandísima prosista. Yo entré a ella gracias a Milagros Socorro, porque Milagros Socorro me introdujo en Elisa. Y al yo empezar a leer a Elisa, empecé a leer a cronistas norteamericanas. Y así una cosa me fue llevando a otra. O, por ejemplo, Roberto Giusti, que es un magnífico cronista, o Maya Primera. O sea, yo con toda esa gente me formé y me remitían a la literatura latinoamericana. Tú solito vas llegando, pero bueno, tienes que tener alguna paciencia. Sí, por ejemplo, ahorita que tú mencionas esto de la serie, yo estaba terminando de ver la serie Dark y es tanta la familia que existe en esa serie que se comparó mucho con Los Buen Días de García Márquez que mencionabas tú. Claro. Entonces, claro, la gente llega a algo. Termina, mira, bien. por ejemplo, True Detective, creo que era True Detective. True Detective es la de Galveston, ¿no? Sí. La de Nicky Solato. Nicky Solato, después de salir con esa serie, se lanza una primera novela que arrasa. Y hay grandes personajes, grandes adaptadores. Es que, no está, que a veces siento que la visión que tenemos de la literatura es un poco estática, ¿no? Hay muchísimos guionistas que, bueno, pagan la casa escribiendo guiones, pero son escritores tremendos. Y lo veíamos, claro. O sea, Scott Fitzgerald adaptó Nabokov. Nabokov se echó una peleada con Kubrick para adaptar Lolita. Entonces,
y que es divertido. Quizás a lo mejor soy yo que estoy como metida en mi mundo, pero sí me da cuenta que el cine escribe, la radio escribe muchísimo. O sea, uno escucha esas piezas y esos micros. De hecho, esta novela tan famosa, Elvira Lindo, Manolito Gafota, eran unos ciclos que ella empezó a entregar para la cadena SER y se le terminó convirtiendo en la novela. Entonces yo creo que hay que abrirse. En ocasiones, para mí la radio es uno de los signos, uno de los medios que más me gustan, porque los signos de puntuación los tienes solitos, entonces te van pegando al oído. La televisión es menos Qué lindo escrita. eso. Y realmente yo creo que la radio escribe, o sea, y lo vemos en todo punto de vista, o sea, desde Orson Welles en adelante. Y más un montón de periodistas. La radio es la oralidad. Exactamente. En eso la radio se parece mucho a la literatura, porque sí, no, y se parece mucho a la literatura, porque tú terminas de tener las imágenes en tu cabeza, al igual que la literatura. Lo que pasa es que lo lees y en la radio lo escuchas, pero en definitiva, claro, el trabajo final se hace en el cerebro. En la radio tienen ustedes la música, que la música lo es todo. ¿Qué más? Yo me hice muy aficionada a la radio, porque además, por ejemplo, Vargas Llosa trabajó muchísimos años en Radio Francia, y él tiene un poco esa impronta, siendo Vargas Llosa muy particular, porque Vargas Llosa es ese tipo de escritor que tú no puedes subrayar porque tenga frases bellas, es porque la escritura es tremenda. Claro, global, universal. Karina, es muy universal. Ya que nos tenemos que despedir, pero te tenía una pregunta de curiosidad con respecto a tu libro, La hija de la española. El título en inglés... Cuéntame eso, o sea, porque el título en inglés, la traducción es Se hace de noche en Caracas, ¿no? Es horrible, eso fue horrible, yo sufrí mucho, porque decían los editores internacionales que no se comprendía que era una historia venezolana con la hija de la española, que iban a pensar que era una historia europea. Claro, entonces, claro, Spanish Daughter, pues. Y ni siquiera no se podía decir, o sea, no sonaba bien. El único idioma que respeta el título original es Francia, porque Gallimard es una editorial, vamos, claro. Siempre fue mi editorial de, ¿sabes? De, madre mía, la cajita de Gallimard y todo, ¿no? Y son gente muy, muy seria y muy literaria, y ellos encontraron, por ejemplo, para ellos poder traducir la novela al francés con el giro coloquial venezolano, que el libro lo mantiene en algunas cosas, ellos tuvieron que buscar una muchacha que hablara el francés de las Antillas. Imagínate. Y más o menos, o sea, tú te estás metiendo, el traductor es tan autor como tú. Entonces, It Would Be Night in Caracas es la última frase, pero por ejemplo en Alemania era Nacht in Caracas, que era noche en Caracas. Y a mí me daba reparo porque un muy buen amigo al que quiero mucho, que es Rodrigo Blanco, yo le he hecho, con perdón, una faena. Porque en Alemania tú no puedes repetir un título. Y él tiene The Night. Claro. Que es Nacht. Claro. Que podría funcionar también. Pero no, todo eso, créeme, lo he aprendido en un año. Fíjate, decisiones editoriales que pues la autora tiene que aceptar, ¿no? No hay más remedio. No, tienes que, bueno, a ver, si eres Vargas Llosa, no. Pero si estás empezando y te estás haciendo una carrera, yo creo que conviene aprender. Yo no me quiero dejar volver a cambiar el título más nunca, porque yo no entendía la novela. Yo decía, eso suena horrible, porque seguía diciendo La hija de la española. Pero bueno, yo creo que hay que aprender. Yo estoy muy recién llegada al medio editorial como autor, lo conozco muy bien como periodista, pero hay ciertas presiones y no todos los mercados funcionan igual. O sea, la portada que funcionó en España no iba a funcionar en Estados Unidos. Fíjate. Son unas pequeñas cadenas de cosas. Por ejemplo, la portada en Alemania tiene una guacamaya. Porque el público iba a entender que era literatura latinoamericana. Sí, exótica, por decirlo así. Yo no te digo que es exótica. Mira, yo que tenía muchos prejuicios. Para nosotros, quizás Goethe, o vamos a poner un ejemplo más contemporáneo, Günter Grass, o sea, es un escritor alemán. O sea, lo leemos con una distancia muy grande. Y los estereotipos permiten acercar las cosas. No estoy disculpando los estereotipos, pero no diría que es una cosa peyorativa. Es que para ellos, por ejemplo, la literatura latinoamericana dicen que les suena música. Que les suena muy, muy musical. Entonces,
es una pena, la verdad, y me van a perdonar, pero es una pena que Venezuela nunca tuvo una industria editorial privada pujante. Tenía una industria, tenía un estado editor. Y Monte Ávila compró y tradujo obras fundamentales de las ciencias sociales, de la poesía, traducidas por el Estado. Yo quiero saber dónde está ese fondo editorial. Es verdad. Entonces, eso es una merma dentro del patrimonio cultural, sobre todo porque creo que tanto Simón Alberto Consalvi como el INCIBA, Domingo Miliani, gente que hizo cosas valiosísimas, a nosotros se nos caducaron derechos de traducción, los perdimos. No sé si se pueden hacer una idea del realero que es eso. En fin, bueno, Karina Sáenz Borgo, 1.000.000 de gracias por habernos invitado a tu Gracias a biblioteca. ustedes y perdonen las diferencias horarias son complicadas, pero... Son complicadas y te entendemos, y además que Madrid debe estar lleno, el calor debe ser insoportable en este momento. Bueno, también. de hecho, me di cuenta que no ha apagado el ventilador, y no es que estoy como Paulina Rubio, no es que estoy como Paulina Rubio con el ventilador. No sé, con los pelos, tranquila que te entendemos. 1.000.000 de gracias por habernos Muchas gracias atendido. por todo. Karina Sáenz Borgo, su novela La hija de la española. Ya en Venezuela salió desde noviembre del 2019, Karina, ¿verdad? Sí, gracias a mi bello tutor Marcelino Bisbal, que se metió en una... Eso fue una excepción, ¿eh? Sí, Lumen no quería. recuerdo. Lumen no quería porque además renunciamos todos a los derechos de explotación. Pero yo creo que era necesario. Porque Qué si no maravilla, sí. De hecho, la Harta Sociedad estuvo en la Feria del Libro del Oeste, Mari, que tuvimos en la Católica en un programa de del libro. Bueno, 1.000.000 de gracias. Pues